El amanecer era tranquilo. Un oro pálido se extendía sobre el Mediterráneo oriental, cuando los operadores de radar en varias naciones notaron algo inusual. Un patrón en sus pantallas no coincidía con las rutas civiles ni con las patrullas conocidas. En cuestión de minutos, las líneas de comunicación cobraron vida. Señales encriptadas, coordinación conjunta, protocolos de alerta parpadeando a través de múltiples centros de comando. En algún lugar, por encima de las nubes cambiantes, un avión de reconocimiento israelí, uno de los activos de vigilancia más preciados de las fuerzas de defensa de Israel, estaba siendo rastreado. Durante años, ese avión había sido un símbolo del dominio indiscutible de Israel en los cielos. Apodado el Ojo en el Cielo, guiaba las operaciones terrestres, interceptaba las comunicaciones y trazaba mapas de los territorios con una precisión inigualable. Sin embargo, en este día, ese mismo ojo estaba siendo cazado. No fue una sola nación la que apuntó, sino una coalición de fuerzas regionales e internacionales que trabajaban en silenciosa coordinación. Una rara alineación de intereses estratégicos que señalaba un cambio mucho mayor que un solo avión derribado. En Jerusalén, la incredulidad se convirtió en urgencia. En cuestión de segundos, el Comando Aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel estaba movilizando interceptores intentando recuperar el contacto, pero el mundo ya estaba observando. Los rastros de radar, los analistas de defensa y observadores militares rastreando la persecución en tiempo real. Lo que comenzó como una patrulla rutinaria se había convertido ahora en una confrontación que simbolizaba algo mucho más profundo: el desmoronamiento del monopolio de la superioridad aérea que Israel había considerado durante mucho tiempo como absoluto. Durante décadas, el escudo aéreo de Israel había sido su imperio invisible, impulsado por miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, fortalecido por la cooperación de la inteligencia occidental y mantenido por una industria nacional a la vanguardia de la tecnología de defensa. Sus aviones rara vez eran amenazados, sus cielos rara vez eran disputados. Ese dominio era tanto militar como económico. Definió la influencia de Israel en las negociaciones, su disuasión y su papel como intermediario de poder regional. Pero la tecnología, como la historia, rara vez permanece en una sola mano por mucho tiempo. Durante la última década han surgido nuevos actores: los sistemas de radar de Rusia, las redes de rastreo integradas de China y las crecientes redes de defensa de drones de Irán han alterado el equilibrio de poder. Donde antes un solo jet israelí podía volar sin ser desafiado a través de regiones hostiles, ahora una docena de ojos, humanos, digitales y orbitales, seguían cada movimiento. El derribo del ojo en el cielo no fue simplemente un accidente o un fallo táctico. Fue un indicador de que el monopolio de la precisión, la información y el control había comenzado a descentralizarse. Y aquí reside el significado más profundo, uno que solo un economista podría ver claramente. El conflicto militar nunca se trata solo de potencia de fuego, se trata de la economía que lo sustenta. Detrás de cada motor a reacción hay una cadena de suministro. Detrás de cada sistema de radar, un presupuesto. Detrás de cada misil, un acuerdo comercial. Cuando estos vínculos se debilitan, cuando las deudas aumentan, las economías se ralentizan y las alianzas se desgastan, los bordes del imperio comienzan a embotarse. La caída de un solo avión puede revelar así una verdad económica global. El dominio, cuando se basa en el desequilibrio, no puede durar indefinidamente. La interceptación en sí fue la culminación de una cooperación silenciosa entre fuerzas que en otras circunstancias serían rivales. La inteligencia sugiere que los activos de vigilancia, alineados con la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
las redes de monitoreo rusas y al menos un sistema de defensa aérea de Oriente Medio estuvieron involucrados indirectamente. Esta colaboración no fue impulsada por la ideología, sino por la economía, una convergencia de naciones que buscan limitar el riesgo y el costo a través del monitoreo compartido. En un mundo de crecientes gastos de defensa y comercio incierto, las asociaciones pragmáticas están reemplazando las enemistades tradicionales. Mientras el humo se desplazaba por el cielo mediterráneo, se envió un mensaje a todos los ministerios de defensa que observaban: la supremacía tecnológica ya no es exclusiva. El cielo, antes controlado por unos pocos, ahora pertenece a muchos. La caída del ojo de Israel en el cielo no fue una derrota aislada, fue una señal de transformación, el momento en que la economía global de armas, la competencia y la cooperación se fusionaron en un nuevo orden impredecible. Observado desde arriba, el horizonte se veía igual, azul, infinito, ininterrumpido. Pero para aquellos que entendieron las fuerzas más profundas en juego, esa mañana marcó el comienzo de una nueva era, una donde el poder ya no se mide por quién vuela más alto, sino por quién puede permitirse seguir volando. Déjenme explicarles algo que he estudiado durante décadas. La caída del avión de vigilancia israelí no ocurrió en el vacío. Fue el resultado de décadas de incentivos cambiantes, mercados cambiantes y la lenta erosión de la ventaja tecnológica de un imperio. Para comprender este raro choque, uno debe mirar debajo de la superficie de las pantallas de radar y los informes militares hacia la maquinaria económica que lo sustenta. Cada avión de combate, cada red de radar, cada batería antiaérea representa una transacción, una intersección de prioridades estatales, ganancias corporativas y ambición política. La fuerza de Israel en el aire nunca se trató puramente de la ingeniería de sus jets o el entrenamiento de sus pilotos. Se construyó sobre una vasta red de relaciones económicas. Estados Unidos, ansioso por mantener un aliado confiable en la región, canalizó miles de millones de dólares anuales en asistencia para la defensa, asegurando que las fuerzas de defensa de Israel pudieran acceder a los sistemas de vigilancia y focalización más avanzados de la Tierra. Esta ayuda no era caridad, era estrategia. Los contratistas de defensa estadounidenses se beneficiaron, Israel ganó influencia y Washington aseguró su poder. Pero la década de 2020 trajo algo diferente: una nueva geografía industrial de la producción de armas. Rusia comenzó a vender radares avanzados a precios más bajos a naciones que antes dependían de los ecosistemas de defensa occidentales. China introdujo sistemas modulares de defensa contra drones que podían ensamblarse regionalmente, descentralizando el poder. Incluso las naciones más pequeñas, antes consumidoras, se convirtieron en productores parciales. El monopolio sobre los medios de la guerra moderna se estaba fracturando. Este desarrollo, aunque en gran parte inadvertido por el público, perturbó profundamente a las potencias establecidas. Para Israel, los cielos siempre habían simbolizado la certeza. Los drones y los aviones de reconocimiento le daban ojos en cada rincón de la región, asegurando que ninguna amenaza pudiera moverse sin ser vista. Pero, cuando los mercados internacionales comenzaron a ofrecer tecnologías similares a una fracción del costo, el monopolio de la vigilancia se derrumbó. Lo que antes era la ventaja inigualable de Israel se convirtió en una mercancía, comercializada y replicada. En este nuevo entorno, la competencia se intensificó. Naciones que antes carecían de los medios para disputar el espacio aéreo israelí, de repente adquirieron sistemas de radar y misiles capaces de hacer precisamente eso. La proliferación de tecnologías antiaéreas significó que la Fuerza Aérea israelí, durante mucho tiempo acostumbrada a misiones sin trabas, ahora enfrenta una creciente resistencia.
El evento que derribó el ojo en el cielo, por lo tanto, no fue solo una confrontación en el aire, fue el primer resultado visible de un reequilibrio global de la economía militar. Yo describiría esto como la consecuencia natural de la expansión inquieta del capitalismo. Cuando hay ganancias involucradas, la innovación se extiende. Cuando la innovación se extiende, el control disminuye. El mismo sistema que permitió a Israel y sus aliados dominar durante décadas, inevitablemente creó las condiciones para su desafío. La búsqueda de la eficiencia y el hambre de mercados erosionaron la exclusividad. La economía de la defensa se había globalizado. Para los países que participaron en la intercepción, la cooperación nació no de una ideología compartida, sino de una necesidad práctica. Cada nación involucrada había, a su manera, sentido el costo de la economía militar unipolar. Los precios del combustible, las sanciones y los embargos tecnológicos habían ajustado los presupuestos. El intercambio de vigilancia se convirtió en una alternativa más barata a las constantes carreras armamentistas. Al aunar recursos, lograron juntos lo que ninguno podía permitirse solo. En ese momento, la caída del avión de Israel se convirtió en una demostración de capacidad colectiva y una declaración involuntaria de que la era del poder aéreo unilateral estaba terminando. Detrás de escena, los mercados tomaron nota. Las acciones de defensa fluctuaron. Los analistas debatieron si este incidente señalaba el comienzo de un declive más amplio en las industrias de armas dominadas por Occidente. Los inversores leen los cielos como los agricultores leían las nubes. Un solo avión perdido podría cambiar miles de millones en expectativas. La guerra, como he señalado a menudo, es una señal económica. Nos dice quién está produciendo, quién está pagando y quién está perdiendo terreno. Cuando los observadores internacionales confirmaron el incidente, las narrativas ya habían comenzado a divergir. Algunos lo llamaron un accidente, otros una provocación. Sin embargo, debajo de la retórica política, la verdad subyacente era clara. La infraestructura del poder estaba cambiando. Por primera vez en generaciones, la supremacía del espacio aéreo de Israel había sido probada y encontrada vulnerable, no por la ideología, sino por la lógica de los mercados globales. Cuando cayó la noche sobre Tel Aviv y los analistas de defensa prepararon sus informes, se instaló una tranquila comprensión. El verdadero campo de batalla ya no estaba solo en los cielos, sino en fábricas, laboratorios de investigación y salas de juntas en todos los continentes. La pregunta ya no era quién podía construir el mejor jet, sino quién podía mantener uno en una economía estirada por una rivalidad interminable. En esa comprensión radica la esencia de la guerra moderna, no solo el conflicto sobre la tierra o el cielo, sino sobre quién controla el flujo de la innovación en sí misma. Y por primera vez, la ventaja de Israel parecía menos un destino y más un privilegio que la historia pronto podría revocar. A medida que el humo del horizonte mediterráneo se desvanecía, las ondas diplomáticas y políticas comenzaron a extenderse más rápido de lo que los escombros podían asentarse. Los gobiernos de toda la región convocaron sesiones de emergencia, se redactaron y redactaron declaraciones, y el lenguaje de la moderación comenzó a reemplazar el lenguaje de la negación. Sin embargo, debajo de la superficie, algo mucho más consecuente estaba tomando forma, una recalibración silenciosa de alianzas y suposiciones. En los centros clave de Washington, la pérdida se vio no simplemente como un revés israelí, sino como una señal de que la antigua arquitectura de disuasión podría no ser sostenible por más tiempo. Durante décadas, los políticos estadounidenses habían tratado el dominio aéreo de Israel como una piedra angular de la estabilidad regional. Ese dominio no era solo militar, era psicológico.
reforzó la idea de que la tecnología occidental y la financiación occidental garantizaban el control sobre los resultados, pero ahora esa garantía se había roto, que se había extendido más allá de su propia